Hey, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Esteban Moreno y quiero compartir contigo el día de hoy la palabra de Dios. Te invito a que le des me gusta a esta publicación y a que la compartas con todos tus familiares, tus seres queridos. Me encuentras en todas las redes sociales como Esteban Moreno 2.0. La palabra no está encadenada. Comenzamos. Miércoles 31 de enero del 2024. Memoria de San Juan Bosco. Que tus sacerdotes, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Berseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche, el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana, Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Berseba, murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado. Soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor,
nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. ¿Qué tal, hermano? Fíjate que el día de hoy estamos celebrando a uno de los santos más grandes de los últimos 200 años. Por allá en el siglo XIX, a mediados, finales del año 1800, teníamos en vida a San Juan Bosco. San Juan Bosco, fundador de la congregación religiosa de los salesianos. Fíjate que él nació en el seno de una familia humilde de campesinos, en la fracción de Becchi de Castelnuovo, así se llamaba su lugar de origen, y nace el 16 de agosto de 1815. Y tuvo una infancia y una adolescencia pues bastante difíciles, ¿no? Muy sufridas. Y entonces, ya como sacerdote, se consagró con todas sus fuerzas a la educación de la juventud. Por eso San Juan Bosco invirtió gran parte de su vida a compartir con los jóvenes, a enseñarles, a educarlos, a catequizarlos. Y ya los salesianos tienen esta misión también, ¿no? El de los colegios, el de la educación, el de los oratorios. Probablemente tú conozcas a los salesianos, o probablemente no. Probablemente conozcas a San Juan Bosco, o tal vez no. Si no, te invito a que lo conozcas. Es un gran santo, un gran pastor. Muere el 31 de enero de 1888 y es canonizado, es nombrado santo en el año de 1933. Como él muere el 31 de agosto, 31 de enero, por eso es que el día de hoy, 31 de enero, recordamos su memoria, su fiesta. Y bueno, recordemos que nuevamente San Juan Bosco es un buen pastor y precisamente en la primer lectura del día de hoy nos encontramos con un buen pastor, un buen líder. En este caso, David, quien había sido un buen líder, un buen pastor, pues comienza a fallarle a Dios, ¿no? Nuevamente le comienza a fallar, y como el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que castiga, pues se reprende las consecuencias de los actos de David. David se comporta soberbio, se comporta altanero y hace el censo a pesar de que Dios le dijo no cuentes, no hagas esto. David lo hace, desafía a Dios. Entonces Dios le manda por ahí un castigo, le da a elegir, ¿no? Y dentro de esta elección, pues David finalmente nuevamente se comporta como un buen pastor. Y dice, ¿no? Al final de la primera lectura que el rey David menciona: yo soy el que he pecado, soy yo el pastor, quien ha obrado mal. Incluso dice: ¿qué culpa tienen ellos que son las ovejas? Castígame pues a mí y a los míos. Y esto sucede, se frena el castigo que Dios estaba dando al pueblo de Israel, que eran las ovejas, y el castigo cae completamente sobre el rey David, quien se hace responsable de sus actos. Hermanos, a mí me pone a pensar cuántas veces me comporto de manera soberbia e intento desafiar a Dios, porque la soberbia es ese pecado de querer ser como Dios, ser un super yo, donde tú sientes que puedes solo, donde tú sientes que no necesitas de nadie. Y a veces
pues las cosas terminan mal, ¿no? Porque siempre vamos a necesitar de Dios. La soberbia que a veces tenemos, también para la falta de fe, como sucede en el Evangelio. Las personas que viven ahí en la región de Jesús, cuando lo ven llegar, pues su soberbia les dice, es que cómo va a ser que Jesús me va a ayudar a dar milagros si yo lo conozco desde niño, es el hijo de María, es el hijo de José el carpintero, sus hermanos son tales. Recordemos nuevamente, menciona a sus hermanos, pero no es que sean sus hermanos de sangre, sino que son sus familiares cercanos, por eso son sus hermanos. Se hace referencia a Santiago, a Judas, a Simón, pero no son hermanos de sangre de Jesús. No son hijos de la Virgen María. La Virgen María únicamente tuvo como hijo a Jesús. Pero bueno, regresemos al tema. Las personas de ahí no aceptan que Jesús pueda hacer milagros, son soberbios, son altaneros, desafían a Dios. ¿Y qué pasa, hermano, cuando tú no tienes fe? Lo dice Jesús al final del Evangelio, ¿no? No pudo Jesús hacer milagros. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, pero no pudo obrar milagros. ¿Por qué? Porque esta gente no creía en él. Se portaba soberbia, creía que podían solos, y eso a veces nos pasa, hermanos. Entonces, atención ahí. Que el día de hoy tengamos fe y podamos bajarle 2 rayitas a nuestra soberbia. Que podamos ser humildes de corazón y reconocer que únicamente creyendo en Dios y poniendo nuestra disposición completa en Él, pueden llegar estos milagros que hacen falta en nuestras vidas. Que así sea. Alabado sea Jesucristo, sea para siempre alabado. Para pasar bien el día. Querida y tierna Madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que no cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús, Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.